Amigas y amigos, tengan todos muy buenas noches, sean bienvenidos a Conversación Amena a través de Global TV. Es un placer saludarles de nuevo en este día jueves 16 de marzo de 2023. Para nosotros en este momento es miércoles 15. Recuerde que estamos haciendo estos programas iniciales del 2023 desde la Terraza Dos Pinos. Los estamos grabando para que ustedes puedan continuar disfrutando de nuestros espacios, porque, bueno, estamos aún acondicionando nuestro estudio para iniciar los programas en vivo. Eso próximamente se comenzará a hacer de esa manera como a ustedes les gusta, pero igual nosotros trabajando para ustedes en este programa, esta producción que por supuesto es producto del trabajo del Grupo Global Media, y este saludo llega en nombre de todo el equipo de Conversación Amena, Jesmi Lucena, Cruz Montserrat y quien les habla, Franklin Mendoza Godoy. Nosotros en este día jueves pues tenemos para usted un invitado de lujo. Bueno, es un personaje que, a pesar de que mucha gente, por supuesto, de la vieja generación aquí en el Tocuyo lo conoce por su trayectoria, por su conocimiento, hay mucha nueva generación que necesita también saber que tenemos a estos personajes aún con nosotros. No quizás residen en la ciudad madre del Tocuyo, pero siempre regresan a visitar a la familia, a los amigos y por supuesto a compartir, como en este momento, una buena conversación. Tenemos al doctor Germán Yepes, quien además de historiador, Premio Nacional de Historia, pues ha tenido una trayectoria también dentro de, digamos, la vida nacional. Fue en algún momento rector de nuestro órgano principal en materia electoral del CNE, pero de eso y más vamos a estar conversando con él. Así que bienvenido, doctor Germán, a Conversación Amena. Un placer para nosotros tenerlo aquí y por supuesto recibirlo en estos días que son de visita, pero que seguramente se extienden por mucho más de lo que usted pensaba quedarse quizás. Sí, no, y muchas gracias a ti, Franklin, a tu equipo, a tu esposa, a todo el equipo de producción, el equipo técnico y al canal, por supuesto, a Global TV, por invitarme, como tú dices, a conversar sobre distintos temas nacionales, internacionales, desde un espacio tan atractivo como este que han creado aquí de Dos Pinos en la avenida cerca de la entrada del hospital de la ciudad del Tocuyo. Además, quería decirte que desde esta perspectiva uno tiene una ética como parte de la sensibilidad, de la ética, que la estética forma parte de la ética, y mirando allí, entonces los recuerdos de la niñez, de la juventud, de la adolescencia, están las montañas que están más allá del río Tocuyo, pero en esas montañas, en algunas de ellas, San Pedro, Guacara, Curarigua, por ahí caminó uno, y hacia allá, hacia los Mocaros, hacia Tuarriba, Guarico, pero aquí, estas que están aquí precisamente, te permiten estimularte aún más en el reencuentro con lo que yo llamo mi pequeña matria, mi matria de origen. Yo tengo dos matrias regionales, que es el Tocuyo, que es mi origen, y Caracas, que me acogió, que es el sitio donde vivo, y formé mi familia. Mi esposa es caraqueña, mi hijo es caraqueño, pero yo soy transversalmente tocuyano, es decir, de aquí del Tocuyo de Morán, y de verdad que me siento muy, digamos, estimulado, muy sensibilizado y muy conmovido por estar aquí sentado conversando contigo, aceptando esta, digamos, interesante, importante y gratificante conversación. Bueno, y el doctor Germán Yepes, bueno, hizo algo que yo debía haber hecho al principio, pero gracias a él por recordarnos que estamos aquí en la Terraza Dos Pinos, en la avenida Lisandro Alvarado, a la gente de Dos Pinos, a César López y también, por supuesto, a Rafael Ortiz, por siempre cedernos este espacio para Conversación Amena, y como lo decía el doctor, pues con una vista incomparable, y a nivel de medios de comunicación también este sitio nos trae muchos recuerdos, por lo menos a ustedes los tocuyanos, porque en todo el frente de la Terraza Dos Pinos estuvo en algún momento la famosa radio del Tocuyo, Radio Colonial. Radio Colonial. Sí, aquí al frente precisamente. Donde, bueno, por donde pasaron tantos y tantos locutores y trabajadores de la radio que aún muchos de ellos permanecen hoy en día haciendo precisamente la comunicación a través de la radio. Bien, doctor, por supuesto que muchos amigos, familiares saben quién es Germán Yepes, pero yo quisiera, y como lo hicimos también en la radio hace un día, pues que usted le contara a las nuevas generaciones
¿Quién es Germán Yepes? ¿Es Germán Yepes tocuyano? Un poco de su trayectoria, doctor. Sí, como decía, yo soy precisamente de aquí del Tocuyo. Nací entre estas zonas de donde, cerca del Roberto Montesino, porque ahí vivía la madrastra de mi padre. Mi padre es Emilio Yepes, era Emilio Yepes, pero su apellido paterno era Arce. Él era hijo de José Pedro Arce. Él era sobrino de Jesús María López, que es Jesús María Arce. Jesús María López es un gran compositor tocuyano. Hay un urbanismo que se llama Jesús María López. Jesús María López era hermano del padre de mi padre, de José Pedro Arce. Por eso los hijos de Jesús María López, que eran músicos, los hijos Chente, José Pedro, eran músicos, son músicos reconocidos aquí. Pero ¿a dónde quiero llegar? Ese es mi padre, por la vía, mi madre es Blanca de Yepes, Blanca Colmenares de Yepes. Nací aquí, me formé aquí, estudié en la escuela Roberto Montesino toda la primaria, el liceo Eduardo Blanco fue donde realicé durante 5 años mi estudio de bachillerato. Y en esa época uno optaba por la preinscripción en el Consejo Nacional de Universidades y opté por estudiar historia en la Escuela de Historia o de Mérida o de la Central. Y el sistema de OXU, CNU, me asignó en Caracas. Por supuesto, siempre recuerdo que había un autobús que era el que salía de aquí a las 7 de la noche hacia Caracas y llegaba a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y el de allá para acá era igual. Era un autobús de ida y un autobús de vuelta. Y yo me fui con un morral y una pequeña maleta. La maleta comprada ahí precisamente en la esquina cerca donde estamos, que era una gran quincalla, Miraflores, ahí en toda la esquina, de los Suárez creo que era. Y bueno, uno comenzó a estudiar allí. Comencé a estudiar, me involucré en todo lo que es el estudio formal, digamos, exigente, riguroso de la historia ya en una perspectiva profesional, donde habían grandes historiadores como Federico Brito Figueroa, Germán Carrera Dama, Manuel Caballero, es decir, gente muy reconocida que eran quienes daban clase allí, formaron esa escuela, Luis Cipriano Rodríguez, Manuel Rodríguez Campos, Pedro Cunil Grau, muchos. Y de ellos que habían estudiado en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en los Estados Unidos, uno absorbió. Y me dediqué paralelamente también al activismo político estudiantil. Y por esa vía fui miembro del Centro de Estudiantes de la Escuela de Historia, delegado estudiantil al Consejo de la Facultad, fui delegado estudiantil al Consejo Universitario, miembro de la Federación de Centros y representante suplente al Consejo Nacional de Universidades. Hice una trayectoria y en paralelo me dediqué de lleno, le puse mucho interés al rendimiento académico y logré quedarme primero como auxiliar de investigación en la Universidad Central, en la Facultad de Humanidades, y desarrollé una carrera como profesor, investigador y docente de la Facultad de Humanidades, en el Instituto de Estudios Panamericanos y en la Escuela de Historia. Desde allí desarrollé una línea de trabajo de historia social, historia política, y al final, y esto es importante, yo desarrollé, de los pocos historiadores profesionales, que desarrollé una línea de historia social de la salud y las enfermedades. No historia de la medicina, sino historia social de la salud y las enfermedades. ¿Por qué? Porque nosotros creamos una línea de investigación donde yo tuve alrededor de 35 tesistas a los que fui formando. Creamos un grupo de estudios de la salud en América Latina. ¿Por qué? Porque la idea era ver cómo las enfermedades impactaban a la sociedad, al pueblo, a los distintos sectores sociales, a la economía, a la vida, y cómo respondían el sector científico, el sector público, el sector privado y los seres humanos, y cómo la ciencia y la técnica respondían frente a esas enfermedades, sobre todo las enfermedades epidémicas y pandémicas. En este caso acabamos de tener una pandemia, nosotros trabajamos mucho con viruela, pero no desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista social, cómo esas enfermedades generaban impacto y cómo se respondía y se lograba enfrentar esas enfermedades. Entonces, por supuesto, allí hay una gran cantidad de trabajo que publicamos en Venezuela y al exterior, y me desarrollé como profesor, repito, investigador y docente de la Universidad Central. Allí hice mi carrera, logré consolidarme, llegué a ser director del Instituto de Estudios Hispanoamericanos durante 2 periodos, que es el Instituto de Estudios Históricos. Y de allí, ya cuando me estaba jubilando, salí designado por el Congreso, la Asamblea Nacional, como rector principal del Consejo Nacional Electoral. Pero, digamos, hay una trayectoria que se inspiró desde aquí, del Tocuyo. De aquí surgieron las inquietudes por investigar, por aprender, por mejorar la calidad de vida. Bueno, y precisamente escuchando la trayectoria del doctor Germán, pues se me ocurre pensar
y recordar. Yo, que no soy de la ciudad del Tocuyo, pues me he encontrado con una gran cantidad de gente, de personajes preparados en todas las áreas, en el área social, en el área política, en el área de la medicina, en la música, en fin, en todas las áreas, que inician, por supuesto, su vida aquí como tocuyanos, luego se van a estudiar a otros sitios, logran destacar y han logrado destacar, regresan a su terruño, siempre están con ese lazo aquí en la ciudad madre, de alguna manera siempre regresan. Y es allí donde usted como historiador, doctor, sabrá, conocerá de tanta gente ilustre que hay en la ciudad madre del Tocuyo y que, bueno, desafortunadamente quizás a nivel nacional no lo sepan. Pero de la ciudad madre del Tocuyo, hay que decirlo, han salido una gran cantidad de gente preparada que ha destacado, repito, y que hoy en día, pues cuando se habla de cada uno de esos personajes, uno tiene que reconocer que han tenido una trayectoria muy importante dentro y hoy en día, pues fuera también de Venezuela. De eso vamos a hablar en el próximo segmento, vamos a hacer este primer corte, pero yo quisiera que usted nos hablara de eso, porque como historiador también, por supuesto, conoce parte de esa historia maravillosa del Tocuyo como ciudad madre y quisiera que nos hablara un poco también de esos personajes que usted recuerda, que los reconoce usted también como personajes ilustres de nuestra ciudad. Vamos arriba y ya venimos con esta conversación amena. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV, conversando con el doctor Germán Yepes. Repito, como lo dije al principio, es un invitado de lujo porque además el doctor está de visita en nuestra ciudad madre del Tocuyo y bueno, estamos aprovechando precisamente esa visita. Ya conversamos con él en Radio Imagen 105 hace unos días, pero no quisimos dejar de tenerlo también aquí en conversación amena. Bueno, doctor, dejamos pendientes el hablar un poquito de tanta gente ilustre que se ha formado aquí en el Tocuyo y son recordados por los tocuyanos, por supuesto, pero a nivel nacional quizás no tanto. Sin embargo, no dejan, por supuesto, de tener esa trayectoria. Hablaba usted hace un momento fuera de cámaras con Jesmi Lucena, quien está allí, por supuesto, detrás de la cámara, de también esos personajes deportivos, porque el Tocuyo es una ciudad que es muy recordada por el béisbol. De aquí han salido pues grandes exponentes de este deporte, pero al igual que del béisbol, de la música, por supuesto, también de la medicina hoy en día y en otras áreas, también en la política, hemos tenido personajes importantes. Cuéntenos un poco de eso. Sí, fíjate, ese tema que tú dices es extremadamente importante, pero también muy pertinente en medio de la situación política nacional y emocional que hay en Venezuela, donde hay una tendencia, a mi manera de ver, equivocada, pero que tiene que ver, por supuesto, con los debates políticos, las polarizaciones emocionales, que es todo tratar de politizarlo. Y lo voy a decir por lo siguiente, fíjate, yo insisto mucho que en el caso del Tocuyo, estamos precisamente ubicados en la avenida Lisandro Alvarado, uno de los personajes referenciales, fundamentales para elevar y tener en cuenta la autoestima y trabajar la autoestima de los tocuyanos, de los morandinos, como parte de la nacionalidad venezolana. Por ejemplo, Lisandro Alvarado. O sea, Lisandro Alvarado es un médico, pero es un médico fuera de lote, extraordinario, que fue capaz de irse en mula, en burro, a caballo, y en canoas, porque no eran grandes lanchas, a recorrer zonas rurales del estado Lara y del país, a conocer las culturas originarias, a aprender lengua originaria. Aprendió por su cuenta, por supuesto, el griego, el alemán, el francés, el inglés, porque no era de academia. O sea, en la universidad, en la escuela secundaria, te exigían, en los colegios federales,
aprender algunos idiomas básicamente, pero tú los aprendías realmente por tu cuenta y en la universidad estudió, por supuesto, medicina. ¿Por qué digo esto? Porque este personaje se dedicó a trabajar con las distintas enfermedades que afectaban a los habitantes, no solo de las zonas de Lara, sino las zonas rurales, más humildes de varios territorios de Venezuela. Igualmente con las culturas originarias, lo que algunos llaman indígenas, que es un término desde mi punto de vista equivocado, porque Cristóbal Colón murió creyendo, después de 3 viajes, que había llegado a las Indias, y de ahí viene el nombre indio. Los verdaderos indios son los de la India. O sea, lo que realmente se deben llamar indios e indígenas son los de la India, porque no son hindú es una religión, son la India. Estos son culturas originarias, que pueden ser timotocuicas, iraara, o sea, otras definiciones, y son más culturas originarias. Pero a donde quiero llegar, resulta que Lisandro Alvarado, más allá de la medicina, desarrolló todo un estudio sobre lingüística, sobre antropología, sobre historia, sobre botánica. Entonces, tú tienes esos personajes, igual que tienes a Gil Fortul, pero el caso de Lisandro Alvarado, así como en estos momentos se habla mucho de Pío Tamayo, porque están planteando llevarlo al Panteón Nacional, que es un valor, es una referencia importante, pero Lisandro Alvarado puede ser un instrumento de originario del Tocuyo para apuntalar junto con él a una gran cantidad, como tú dices, de personajes del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XXI, del campo de la música, de la pintura, de la escultura, de la medicina, de la biología, de la política, de la antropología, de la historia, que hay historiadores como Santiago Bernardo Suárez, que murió, Hermila Troconi de Veracochea, que murió, Gil Fortul, que también proviene del Tocuyo, el mismo Lisandro Alvarado, historiador, también miembro de la Academia de la Historia. ¿Por qué conecto esto? Porque si tú quieres apuntalar más allá, y es absolutamente respetable que cada quien tenga sus ideas políticas, que cada quien defienda desde el punto de vista, por eso se llaman partidos, de una visión partidaria, parcial de su realidad, defienda su idea política. Pero lo que tú no puedes es sacrificar la posibilidad de crear referentes intelectuales, artísticos, científicos de tu región, que van a permitir que la gente tenga mejores estímulos de autoestima. ¿Para qué? Para estudiar, para trabajar, para salir adelante, para desarrollar la imaginación. Hay alguna gente, mucha gente no comprende o no logra captar la dimensión de lo que afirmaba Simón Rodríguez, el gran maestro universal, pues nacido en Caracas, venezolano, pero con una visión universal de la cultura de su tiempo, de finales del 18, comienzo del 19, cuando Simón Rodríguez decía que, digamos, errar, hay que atreverse, con su famosa expresión. ¿A qué se refiere Simón Rodríguez con esa expresión? Le está diciendo a los venezolanos, y en ese caso a los suramericanos, Perú, Bolivia, mira, vale más inventar o erramos. Si no inventa, ¿qué inventar? Recrear, imaginarse, ser creativo, inventivo, soñar, pero no quedarse en el sueño, tratar de plasmar los elementos que tú sueñas, de alguna manera llevarlo a la realidad. Muchas veces no lo vas a lograr solo, tienes que asociarte, acercarte, compartir, pero la idea de la profundidad de lo de Simón Rodríguez es que tenemos que aprender a hacer, a recrear, a crear. Hay cosas que existen, pero tú tienes que recrear. La historia de la alimentación de la humanidad ha sido probando, recreando. No es que hay unas fórmulas mágicas. Lo otro es la estética, que si tú le pones unos adornitos. La historia de la salud, de la medicina, ha sido eso: probar, descubrir, confrontar. Entonces, como tú planteas lo del Tocuyo, por supuesto, así como Lisandro Alvarado, y hablo de Lisandro Alvarado porque me parece una de las figuras que recorrió diversos campos del conocimiento, del arte y de la ciencia, y fue capaz de convertirse en una figura nacional y universal, entonces reconocido internacionalmente. Entonces tú tienes que apuntalarte en esa figura y en otra, sin excluirla a los otros, porque el otro haya sido de derecho, o estuvo con Gómez, o estuvo con Pérez Jiménez, o estuvo con Chávez, o estuvo con Maduro, o estuvo con Betancur, o con Leoni. No, o sea, se trata de recuperar y reunir, y ahí va lo importante de tu planteamiento. Hoy en día uno puede detectar por qué si hay tantos tocuyanos que han logrado desarrollo en el campo de la comunicación,
en el campo de la investigación científica, en el campo de la medicina, en el campo de la composición, del arreglo, de la vocalización, del baile, de la pintura, de la escultura. O sea, hay venezolanos y tocuyanos destacados, esparcidos por diversas regiones de Venezuela y del mundo. Incluso antes de toda esta dinámica expansiva de la emigración de venezolanos y dentro de los venezolanos, tocuyanos y morandinos hacia afuera, ya muchos tocuyanos habían ido afuera, porque fueron a estudiar, se quedaron afuera, otros su familia originaria eran españoles o italianos. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque hace falta un mecanismo de conexión que sea capaz de ir más allá, de evitar que tú vayas a convertir una convocatoria de conexión con una posición política predeterminada. O sea, bien sea a favor del gobierno, en contra del gobierno. No, vale, tú tienes que pensar mucho más allá, o nosotros debemos pensar mucho más allá, ser más trascendentes. Decir, mira, en la dinámica política, las posiciones políticas pasan, no son eternas y cambian. Y además, así como los seres humanos cambian y la dinámica política cambia. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Tener referentes que sean permanentes, de estímulo, independientemente que vayan para la izquierda, para el centro, para la derecha. Eso no, lo que importa es si esas personas han aportado elementos que nos sirven como valor agregado, como valor de estímulo, para que impulsen a los jóvenes, a los niños, a los mayores, a todos, a tener un nuevo, digamos, una nueva sacudida, pero estimulante hacia adelante, de volver a soñar, de no quedarnos en lo negativo, en lo pesimista, sino recuperar el optimismo a partir de la autoestima. Entonces, eso que tú planteas es extremadamente importante. Yo creo que en la convocatoria que la gente haga, los que lo hacen y tienen el derecho, y ojalá exista gente que se abra así a buscar levantar ese esfuerzo de cómo atraer, para que por lo menos puedan sentirse otra vez conectados desde donde estén, y los que puedan venir a reencontrarse con su región de origen, bien bueno, pero sobre todo para aportarle algo, porque uno no puede ser tan egoísta. Tú te vas, te desarrollas, estudias, tienes un aprendizaje intenso en el área tuya, en mi caso en el área de la investigación, la docencia, la experiencia política y de cargos de Estado. Entonces tú no vas a venir a regalarle nada, a transferirle nada, a ayudar a que los jóvenes, los niños y las personas que estén aquí tengan un nuevo impulso. Eso creo que, y en ese sentido es muy importante lo que tú acabas de plantear. Sí, y que siempre, básicamente, el doctor Germán quiere decirnos a cada uno de nosotros, es que siempre hay cosas en cada ser humano que vale la pena rescatar, como lo dice el doctor. No importa la tendencia política que cada uno tenga, que es lo que en los últimos años pues, nos ha dividido tanto, esas tendencias políticas, pero cada personaje, cada ser humano tiene siempre algo que otro ser humano debe buscar rescatar. Si les pongo el ejemplo, hace muchos años me hizo recordar el doctor, estaba yo presenciando un festival de cuatro allá en mi ciudad natal, en Los Teques, y un cuatrista solista, bueno, muy aplaudido, muy reconocido, se disponía a interpretar una de sus piezas, y antes de comenzar, él simplemente dijo, voy a interpretar una pieza de una persona que a mí en lo particular no me cae bien, pero no puedo negar que tiene un talento indiscutible. De Simón Díaz voy a interpretar tal cual pieza, y la interpretó, porque es así, pues. Yo creo que no existe en este mundo ningún ser humano que sea capaz de llevársela bien con todos y absolutamente todos los que conoce. Siempre va a haber alguien que va a tener algún recelo, algún sentimiento, digamos, adverso, pero no quiere decir eso que no podamos rescatar de cada uno de nosotros, pues, siempre lo bueno. Bueno, y con esta reflexión vamos a un corte y ya venimos con esta conversación amena con el doctor Germán Yepes. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV, conversando con el doctor Germán Yepes. Vamos a agradecerles a la gente de Dos Pinos, la Terraza Dos Pinos, a César López y a Rafael Ortiz, quienes gentilmente nos ceden este espacio para conversación amena. Recuerde que hoy es jueves
Hoy es jueves de karaoke aquí en la Terraza Dos Pinos. Yo los invito a que pasen un momento realmente agradable y a la vez diferente, con amigos, con compañeros de trabajo. Si necesita un espacio para una reunión de trabajo, también este es el sitio ideal. Se los recomiendo. Gracias a la gente de la Terraza Dos Pinos. Bien, doctor, hablábamos de Lisandro Alvarado. Esta avenida en la cual se encuentra este lugar lleva su nombre. Y como en toda Venezuela, avenidas, calles, plazas tienen nombres de personajes ilustres, sobre todo históricos, aquellas luchas de independencia, pero también ya, por supuesto, con el pasar de los años le colocan también nombres de personajes que han destacado en otras áreas, de la música, en la medicina, en el arte, en fin. Pero es el fenómeno, que no sé si es un fenómeno, usted que es historiador nos puede decir que es un fenómeno que puede estar ocurriendo a nivel mundial. Aquí en Venezuela se ha perdido un poco no, se ha perdido mucho esa cultura de saber por qué, por ejemplo, esta avenida lleva el nombre de Lisandro Alvarado, o quién fue Lisandro Alvarado, como usted lo explicó. O en Caracas, por ejemplo, recordaba esta mañana a propósito de la transmisión del Clásico Mundial de Béisbol. En Caracas hay una plaza que lleva el nombre de Alfredo Sadel, donde se están transmitiendo esos juegos al aire libre, pero parece increíble. Pero quizás usted le pregunta a una persona allá en Caracas o en Venezuela, ¿quién fue Alfredo Sadel? Y no lo recuerdan. Independientemente si es aficionado o melómano, digamos, si es amante de la música o no, yo creo que son personajes que uno debe siempre saber por lo menos lo mínimo. Pero hoy en día quizás eso no está ocurriendo con las nuevas generaciones. ¿Qué podría estar pasando allí, doctor? Sí, ahí, digamos, los cambios que se están dando a nivel mundial, estamos en un mundo realmente globalizado, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de las comunicaciones, de las tecnologías, que las plataformas tecnológicas y comunicacionales hoy en día te permiten inundar de líneas, de video, de películas, de valores, porque cuando estás en una situación, un mundo globalizado, hay una competencia entre quienes tienen más poder de difundir su cultura por imponer, por establecer, por llevar los elementos valorativos de su cultura, de sus valores, de sus hábitos, de sus costumbres, de su perspectiva estética al resto del mundo. Entonces, como es muy acelerado el mecanismo de todo lo que es el uso de la tecnología, frente a eso, lo que hacen muchos países, y deberíamos hacer nosotros en estas regiones, en el Tocuyo, en Lara, en Venezuela, pero estamos en el concreto del Tocuyo, es precisamente, tú no vas a rechazar los elementos tecnológicos, no vas a rechazar los elementos que te llegan de la música, del cine, de la televisión, porque están allí, eso tiene mucho poder detrás, globalmente hablando. Entonces tú tienes que afincarte en el conocimiento, en la difusión, porque no basta, es muy bueno que la avenida se llama Lisandro Alvarado, pero nosotros tenemos, igual que con Lisandro, con muchos personajes de aquí del Tocuyo, tanto de los siglos pasados como de los periodos, los años más recientes, es rescatar la trayectoria, el peso, el aporte, incluso la forma de trabajar, la dedicación al trabajo, al estudio que todos esos personajes desarrollaron, otros al invento, otros a la composición musical, al arreglo musical, otros fueron luthier, constructores de instrumentos musicales, en fin, en el caso de la medicina, de la salud en general, pero tienes que incorporar el conocimiento y la difusión de esos personajes en la mayoría de la población venezolana. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, tú tienes que ser suficiente, y ahí entra Simón Rodríguez, de inventamos, erramos, por eso la profundidad. O sea, frente a la realidad tú tienes que inventar. ¿Cómo vas a inventar? Bueno, vamos a crear aquí en el Tocuyo una gran cantidad de premios financiados entre el sector público, el sector privado, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en la universitaria, sobre temas biográficos. O sea, para poner un ejemplo, biográfico de personajes del siglo XIX o de personajes del siglo XX, por periodo, pues, depende. Y eso tiene una premiación y tiene un valor académico y una premiación de algún tipo de beneficio. En el caso de los estudiantes, algo que sea útil para sus estudios, además del reconocimiento. Pero igual, mira,
por ejemplo, las tradiciones, tú tienes que rescatar tus tradiciones, no porque te vas a quedar, como digo yo en el caso del muy sabroso mondongo de chivo, sino que tú tienes que utilizar el chivo, la cabra, el ganado caprino, para desarrollar lo que siempre ha desarrollado el ser humano, la gran cantidad de preparado, de platos que tú puedes preparar a partir de la cabra, del ovino también. O sea, pero ¿por qué apunto a eso? Bueno, tú puedes en el Tocuyo organizar una feria gastronómica cada año, cada 2 años, entre la Nestlé, la empresa del Tunal, un grupo de empresas privadas de comercio y el sector público, Ministerio de la Alimentación, Ministerio de Cultura, varios organismos, la alcaldía, la gobernación. ¿Por qué? Y incorporar, por supuesto, a los medios de comunicación, a los sectores comerciales, este tipo de locales, todos los que venden productos. Y en esa feria, que tú la puedes hacer anual o cada 2 años, comienza con humildad en un terreno que se alquila y allí promueve la preparación de comida. No tienes que ser solo la preparación absolutamente tradicional, sino que junto a la comida tradicional también debe incorporarse las combinaciones, porque así es que surge la cultura. O sea, los platos, en la alimentación, los platos no se estancan, los platos se enriquecen. O sea, el mondongo de chivo se ha ido variando, y el mondongo en Caracas es de la panza del ganado, aquí es con la cabeza y el espinazo del chivo, es distinto, y se pone a cocinar toda la noche y lleva granos de maíz, pero igual, muchos platos, y estoy hablando de gastronomía para tú recuperar y estimular la preparación de diversos platos, repito, no solo quedarte en la forma en que se hacía tradicionalmente, sino cómo tú puedes variarlo. ¿Para qué? Para tú lograr una mejor alimentación. Hay una gran cantidad de productos naturales que se siembran por la mano del hombre y otros surgen silvestres, la cúrcuma, el jengibre, el brócoli, o sea, una gran cantidad. Aquí se da mucho el orégano y la gente tradicionalmente usamos más el orégano seco y resulta que es más sabroso y más potente el orégano verde, que aquí se da como monte, pero como el orégano y como eso se da la hierba Caracas, que pira, que es la prima de la quinoa, que es una semilla que es una de las más potentes del mundo, toda esa familia de la quinoa. Fíjate, estoy hablando de un tema y de otro, pero cómo tú puedes enriquecer. Igual, tú igualmente puedes promover unos concursos de música, de baile, de composición, de toda del tamunangue, el golpe, pero también de otras variedades, de luthier, de pintura, de escultura, pero tienes que fomentar en las comunidades, en la escuela primaria, en la secundaria, en la universitaria y en las comunidades, porque no puedes restringir al que no esté estudiando formalmente. Todos los seres humanos somos inteligentes, y yo defiendo mucho eso, de todos somos inteligentes, lo que va a variar es quién cultiva la inteligencia, quién le eche nutriente a la inteligencia, quién le pone disciplina, quién le saca más provecho, y esa inteligencia natural que tienen todos los seres humanos, tú tienes que aprovecharla para dotarlo del estudio, como tú decías, de los seres humanos que se han destacado, pero también de las tradiciones y costumbres y enriquecerla. Yo recuerdo que en el caso de Perú, en Lima, hace 25 años comenzaron una feria gastronómica muy humilde, muy modesta, en unos terrenos en Lima, que se alquilaban, y de ahí se le alquilaban a los que iban a exponer, a los que iban a preparar su comida, y venían desde la zona más alejada de Perú hasta los chefs más destacados. O sea, allí terminaron participando, incluso en foros. Fue tan interesante esa feria gastronómica, que comenzó con cosas tradicionales, que se convirtió después en una feria donde asistían los chefs más destacados de España, de Francia, de varios países del mundo, de México, de otros países, para ir a conocer esa experiencia gastronómica. Eso se puede hacer en el Tocuyo. Tú no necesitas tener millones de dólares ni miles de dólares. Eso se necesita de vocación, organización, pero también igual para fomentar lo que tú decías, el conocimiento de quienes han aportado al Tocuyo. ¿Por qué? Porque eso te permite decirle a los tocuyones hoy: usted también puede. Usted puede llegar más lejos que los que han llegado allí. Usted puede, si Lisandro Alvarado llegó allí, si Gil Fortul llegó allí, si el Milatroconi de Veracochá llegó allí, si todo en los músicos famosos, los médicos famosos, los digamos difusores de la cultura famosos, los políticos famosos que salieron del Tocuyo, usted puede llegar hoy en día con los instrumentos que existen, tecnológicos, educativos, con los avances, usted puede llegar mucho más lejos. Entonces eso es muy importante, ese planteamiento que tú haces, porque es rescatar
y fomentar y difundir todo ese conocimiento como algo permanente, más allá de las ideas políticas que siempre van a existir, pero tú tienes que trascender eso. Sí, y es que sencillamente todo parte de un principio, es decir, mientras más conozcamos, digamos, la historia o el origen de algo, pues de acuerdo a eso, mientras más conozcamos ese origen, pues el ser humano puede desarrollar entonces otras cosas. Por supuesto, si no conocemos, por ejemplo, el origen de los golperos del Tocuyo, por hablar de música, y de esa agrupación tan emblemática de los tocuyanos, si no conocemos ese origen, no podemos quizás desarrollar otras cosas dentro de la música tocuyana. Y es allí donde precisamente es necesario ese conocimiento. Y por ello, bueno, mi llamado a que a los jóvenes, a las nuevas generaciones, se les siga enseñando no solamente personajes como Lisandro Alvarado dentro de lo que fueron nuestros personajes que lucharon por la independencia, sino en todas las áreas. Porque repito, mientras más conocimiento tengamos del origen de cada personaje en cada área, pues de allí se parte para un mejor desarrollo y para seguir evolucionando, digamos, dentro de lo que es la música, la medicina, las ciencias políticas, las ciencias sociales, en fin. Nosotros tenemos que irnos a un nuevo corte. Vamos a seguir en esta interesante conversación con el doctor Germán Yepes dentro de breves momentos. Ya venimos con más de esta conversación amena. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través de Global TV, entrando ya en nuestro último segmento. Gracias nuevamente a Dos Pinos y su terraza aquí en la avenida Lisandro Alvarado, a César López y a Rafael Ortiz por cedernos este espacio también para esta conversación amena con el doctor Germán Yepes. Los invito a que vengan aquí a pasar momentos de calidad, momentos diferentes, sí, pero muy especiales en compañía de familia, de amigos, reuniones de trabajo, también las puede hacer aquí perfectamente. Los invito de verdad a que disfruten. Recuerden que hoy es día jueves de karaoke. Si usted tiene dotes artísticos para cantar, venga hoy jueves a hacerlo aquí en la terraza Dos Pinos. Bien, doctor, entramos en nuestro último segmento. Hemos conversado un poco de todo, pero hay un tema que no quisiera dejar pasar porque se le recuerda también como rector principal del CNE, nuestro principal organismo que rige, digamos, todas las reglas en materia electoral. Hoy en día, por supuesto, el CNE ha estado en primera plana durante las últimas décadas, los últimos años, digamos, por el tema de las elecciones que han sido bastante numerosas, digamos, en los últimos 20 años. Y, por supuesto, ya se acerca otro proceso electoral. El año que viene deberían hacerse las elecciones presidenciales. No hace mucho se hicieron las elecciones de alcaldías, concejales. Se dice que se van a hacer elecciones conjuntas. Las próximas presidenciales también se podrían elegir los gobernadores. Pero antes de todo eso, hay un tema álgido, el tema de la oposición. La oposición está a punto de realizar unas elecciones primarias para escoger un candidato que ellos quieren que sea único. Sin embargo, dentro de la oposición siempre han habido personajes que se oponen, digamos, a que el CNE, o por lo menos la conformación actual del CNE, sea quien rija de alguna manera esas elecciones primarias o tengan que ver con esas elecciones primarias, porque se han opuesto incluso a que el CNE o la directiva que haya tenido en algún momento pues sea quien rija las elecciones presidenciales, por ejemplo. ¿Qué opina usted? ¿Por qué esa desconfianza? Porque esa desconfianza se ha transmitido también a mucha de la gente, la colectividad con respecto al CNE. Pero, ¿qué piensa usted? ¿Por qué ha ocurrido eso? Y en todo caso, si usted, según
esa experiencia que ya tiene de haber pertenecido a este organismo, es confiable completamente el CNE. Digamos, no solamente en el sistema como tal, sino también en quienes hoy en día conforman la directiva del CNE. Sí, bueno, fíjate, el sistema electoral venezolano, el poder electoral a través de su órgano de expresión ejecutiva, que es el Consejo Nacional Electoral, lo que antes fue el Consejo Supremo Electoral, ahora es el Consejo Nacional Electoral. Es un organismo que indudablemente ha avanzado desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista tecnológico. No hay que olvidar que en Venezuela hace muchos años el voto era manual. Una vez que avanza hacia dos procesos, uno la digitalización y cedulación masiva en todo el país, que también era un problema. Yo recuerdo que todavía en la década del 80 uno sacaba, incluso a comienzo del 90, uno iba a las oficinas de cedulación y te daban, era un comprobante. O sea, yo hasta hace poco tenía un comprobante guardado, lo tenía guardado, porque además tú en el caso de Caracas iba al centro Simón Bolívar y entonces te volvían a dar otro comprobante, o sea, no te entregaban la cédula laminada. Aquí la cédula laminada era el mecanismo fundamental para poder ejercer el derecho al voto. Todo eso se ha superado y también se ha establecido el voto electrónico, es decir, con el cactahuella. Además, el cactahuella, como sabemos, es imposible que alguien que haya pasado una huella pueda, después que ya cobró, por ejemplo, en un banco lo que tenía que cobrar, va a volver a pasar la huella o va a echar gasolina 2 veces cuando no le corresponde en términos de las veces que le correspondería desde el punto de vista del cactahuella. O sea, desde el punto de vista tecnológico y organizacional, en el Consejo Nacional Electoral, desde hace años, normalmente existen representantes técnicos, gente, ingenieros, gente con posgrado, de todas las opciones políticas. Cuando hay una elección nacional o regional o municipal, y en este caso elecciones nacionales, pero cuando el Consejo Nacional Electoral va a dirigir, coordinar, manejar y, digamos, organizar un proceso electoral, las organizaciones políticas que van a participar nombran sus representantes en las distintas áreas técnicas. ¿Por qué te digo eso? Porque en la medida en que tú haces, por ejemplo, una auditoría, como se hace en el sistema electoral venezolano, que es de los pocos países del mundo donde se hace eso, que es que tú puedes auditar el 50% de la mesa de votación. Cierra el proceso y abre la caja y compara lo que dice la máquina, porque como el voto es electrónico, emite unas actas de votación y eso se va a comparar con lo que está en la caja. Ahí hay representantes, ahí en esa mesa hay representantes de las distintas opciones políticas. Pero allá en la sala de totalizaciones regionales y nacionales hay representantes, gente formada en el área de tecnología, de telecomunicaciones, de computación, de las distintas opciones políticas. Pero más allá de eso, lo que sale aquí en el acta de escrutinio de la máquina de votación y lo que se constata en la auditoría con las cajas, eso se reporta incluso en manera inmediata a través de vía telefónica, de fotografía e imágenes, a los centros, a los comandos de campaña. Ahí no hay forma, no ha habido hasta ahora una denuncia seria que diga que alguien votó varias veces o que lo que está en la máquina no se corresponde con lo que está en la caja. Esa parte, digamos, se ha superado. ¿Por qué sigue existiendo el prejuicio? Bueno, porque inicialmente había la desconfianza, era normal. Si tú vas a pasar de un voto manual a un voto digitalizado y con unos cactahuellas, tiene la desconfianza, bueno, me van a hacer trampa. Después que ya tú tienes representantes técnicos en todas esas áreas, en este momento, por ejemplo, la oposición tiene dos rectores principales y varios suplentes y funcionarios funcionarios del CNE en distintas áreas que han sido designados, donde se hacen las auditorías al registro electoral permanente, al registro civil, auditoría al sistema electoral, al sistema de transmisión de datos. Todo eso está permanentemente auditado, que no es solamente el día de las elecciones. Pero además de eso hay acuerdos políticos que se llegan, y por eso están estos dos representantes, Picón y Enrique Márquez, en representación en la mesa directiva de 5 miembros, 3 nombrados por el chavismo y 2 por la oposición. ¿Por qué sigue existiendo a esta altura gente que tiene una posición destacada en la oposición y manifiesta una desconfianza ante el Consejo Nacional Electoral? Bueno, porque también eso es un segmento electoral importante que te garantiza un respaldo. Si esa persona pasa de un día para otro a acompañar al planteamiento de Enrique Capriles, de Radosky, de Manuel Rosal, de Henry Ramos Alú, de Julio Bores, para nombrar, digamos,
varios de los representantes emblemáticos de la oposición, del grupo de los cuatro, si esa persona que ha mantenido una posición radical contra el Consejo Nacional Electoral se asume que ahora está de acuerdo con negociar con el Consejo Nacional Electoral y reconocer al Consejo Nacional, va a poner a riesgo su trayectoria y su campo de apoyo político, que consiste en ser absolutamente radical, desconfiado, no creer en ello. Pero el único sistema en Venezuela para hacer unas elecciones nacionales es el Consejo Nacional Electoral. Incluso unas elecciones primarias, si tú quieres que sean serias y sean unas elecciones nacionales, nadie tiene una plataforma, nadie, ni una empresa, ni un partido en Venezuela, ni siquiera el PSUV, tiene una plataforma tecnológica, organizacional, de experiencia acumulada, de capacidad de manejo de datos, de transmisión y de todo lo que despliega el Consejo Nacional Electoral, como lo tiene el Consejo Nacional Electoral. Entonces, creo que la desconfianza al final te hace daño al que la siga defendiendo, porque las elecciones se van a hacer siempre con el Consejo Nacional Electoral. Por eso las primarias están negociándose en el buen término, discutiéndose para que sea el Consejo Nacional Electoral, conjuntamente con el equipo que nombró la coordinación de la plataforma unitaria, para que se haga a través del Consejo Nacional Electoral. Pero repito, quienes manifiestan todavía una desconfianza es más cuidando un respaldo de sectores radicalizados que acusan a los otros de estar negociando con el gobierno. O sea, siempre va a negociar. En política, mira, hasta en la guerra que está ocurriendo en el terreno de Ucrania y en la cercanía de Rusia, hay unas negociaciones permanentes. Y se están disparando y se tiran misiles y se matan y están negociando. En la guerra que hay en Siria, donde participan sectores de Estados Unidos, de la OTAN, Rusia, Irán, Turquía, porque Turquía también tiene allí unos intereses. Allí se negocia, e Israel también participa, pero se negocia. O sea, Israel ataca a los palestinos, y cuando digo Israel ataca a los palestinos, porque los palestinos no tienen una capacidad de armamento, tiran piedras, pequeños misiles, pero Israel tiene toda una plataforma. Y aún así se negocia por debajo de cuerda. O sea, siempre, en algunos casos por debajo de cuerda, en otros casos en la mesa, así como estamos sentados en esta mesa. Las negociaciones en política es lo más normal y es algo que transversaliza y caracteriza a la actividad política. O sea, no hay actividad política sin conversación, sin negociación y sin acuerdo. Siempre será así. Sí, y eso se ve en todos los niveles. Cuando hay países, por ejemplo, en el propio Estados Unidos, hay zonas donde, al igual que en Venezuela, en algunos barrios, pues funcionan algunas bandas delictivas. Llega un momento en que, si la situación se torna muy difícil para los organismos policiales, en algún momento pues tendrán que negociar con precisamente esas bandas delictivas. No me alteres la paz en este sitio, yo te voy a dejar tranquilo por un tiempo, X. Siempre hay una negociación cuando llega el momento en que, digamos, la situación se torna difícil. Cuando ya están a punto de un conflicto, pues entonces es allí donde está esa parte de negociación, digamos, política. Sí, que tú puedes desmontar conflictos que pueden resultar desastrosos para distintos actores que van a verse involucrados. Tú lo puedes negociar y establecer unas rayas rojas, una línea roja de que no me pase aquí ni yo paso por aquí. Sí. Bueno, doctor Germán, de verdad que ha sido un verdadero honor y un placer haberlo tenido aquí en Conversación Amena. Una verdadera conversación donde hemos tocado de todo un poco, todos los temas que han salido aquí de esta conversación, pues seguramente la gente los habrá disfrutado a través de las pantallas de Global TV. Ha sido un verdadero honor tenerlo con nosotros. Les deseamos que su estadía aquí en el Tocuyo, en esta visita, pues sea como siempre, el reencuentro con amigos, con familiares y con gente que de alguna manera uno siempre va a estar recordando y queriendo volver a ver, ¿cierto? Sí, no, además muy agradecido con ustedes y quiero decirles que les reconozco, así como ocurrió en la radio, emisora de radio y aquí en este trabajo de televisión, ese esfuerzo que ustedes hacen, que es extraordinariamente importante, pertinente, necesario, y deben seguir en esa línea, entrevistando, informando, orientando a la gente y trayendo gente que tiene diversas capacidades, diversas cualidades, diversos elementos que aportar, porque en estas poblaciones se pueden hacer, ¿no? Tú no necesitas, claro, si tienes millones, muy bueno, pero se puede hacer con el esfuerzo, con la creatividad, con la recreatividad, con la recuperación
de elementos que otros han aportado. Pues en ese sentido quiero felicitarlos por de verdad este tipo de programa y sigan allí en pie, resistiendo, avanzando y aportando, que es lo que ustedes están haciendo para la cultura de Lara, de Morán y del Tocuyo. Bueno, las puertas de Global TV siempre abiertas para usted, doctor. Nosotros nos despedimos. Mil gracias por permitirnos acompañarles allí donde quiera que se encuentren. La invitación para un próximo programa de Conversación Amena. En nombre del equipo de este canal, Global TV, Jesmi Lucena, Cruz Monserrat y de quien les habla Franklin Mendoza. Bueno, que tengan una feliz noche. Que Dios ilumine el camino por donde hoy transiten. Nos vemos muy pronto. Chao.